parece que tan importante como la firma del pacto en sí, es decir, tan importante como el qué, es el cómo. Tenemos que ser capaces de entender que el pacto implica primero un reconocimiento de que estamos ante un desafío de acción colectiva, que no se puede resolver desde una óptica sectorial, que aunque lo promueva el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, demanda de la adhesión de otro tipo de actores vinculados a la gestión del agua y a otro tipo de políticas sectoriales que impactan sobre el agua. Por otro lado, el pacto en sí muestra una voluntad de permanencia, una voluntad de largo plazo. Pero me parece importante que cuando hablamos de un pacto del agua, estemos entendiendo que ese pacto no funcionará si es un pacto solo entre los diferentes niveles de gobierno, los diferentes niveles del sector público y algunos actores clave, sino que tiene que ser un pacto que en la práctica se traduzca en un pacto entre usuarios del agua, porque la gestión del agua tiene que ver con la gestión de conflictos en la cuenca, en el territorio. Y por eso es tan importante que el Ministerio en este momento esté apoyando un enfoque territorial para hacer frente a los desafíos que entran dentro del alcance de su mandato, pero que en realidad tienen que ver con un problema de agenda política y de política de Estado. La gestión del agua se presta mucho a la aparición de ideas míticas, legendarias. Por ejemplo, hay una parte importante de los ciudadanos que, por responsabilidad también de quienes nos dedicamos a esto, que no lo hemos explicado suficientemente bien, piensa que el agua, en algún sentido, viene de la llave, se marcha por el retrete, se marcha por el desagüe, cuando en realidad el agua viene del medio y regresa al medio. Es decir, hay una serie de inversiones que hay que hacer antes de que el agua se sirva a los ciudadanos o los servicios de saneamiento se presten a los ciudadanos, y hay una serie de actividades sobre las que hay que invertir, que hay que desarrollar, que están una vez que el agua ha abandonado nuestras viviendas. Es importante que esto seamos capaces de transmitírselo al ciudadano de una manera clara, porque si no hay una percepción errónea respecto al tipo de servicios que se le prestan, al esfuerzo real que tiene que desarrollar la sociedad, y hay una percepción errónea también respecto a lo que el ciudadano paga por estos servicios. ¿Sí? Hay una desconexión absoluta entre lo que el ciudadano paga y la importancia que tienen estos servicios. Entonces es importante que seamos capaces de cerrar estas brechas y de reducir esos mitos. Pero he puesto solo un ejemplo. Hay otra serie de mitos o de vacíos en términos de conocimiento y de información que deberíamos ser capaces de mejorar. En un primer momento siempre se decía que la buena gobernanza de agua era aquella que era transparente, que rendía cuentas, que garantizaba la participación efectiva de los ciudadanos y garantizaba la integridad, es decir, la ausencia de corrupción. Pero en realidad, siendo importantes estos 4 elementos, son elementos en los que la ministra Pérez de Cuéllar está poniendo mucho énfasis, siendo importantes en realidad son insuficientes, porque aún así necesitamos que haya un marco institucional cartesiano, sensato, en el que cada cual haga aquello que mejor sabe hacer, y necesitamos al mismo tiempo trabajar en la coordinación de políticas sectoriales, en atraer innovación, en rediseñar incentivos. Es decir, la cuestión es un poco más compleja de lo que a veces intentamos presentar, y creo que no podemos contribuir a la infantilización de la sociedad civil, no podemos contribuir a la infantilización del público. Hay que contar, si las cosas son complejas, hay que contarlas con su nivel de complejidad, aunque lo expliquemos de una manera clara. Los objetivos de corto plazo, que esencialmente tienen que ver con garantizar la universalidad de los servicios de agua potable y saneamiento. El Perú no se puede permitir tener un pasivo social y pasivos ambientales como los que tiene en este momento, siendo como es una economía de renta media, emergente, vigorosa, potente, y al mismo tiempo ser capaces de simultanear ese objetivo de corto plazo con objetivos de medio y largo plazo que implican, en algún sentido, una redefinición del enfoque de política pública y un cambio en el modelo de inversión. Hay que avanzar hacia la mirada a la cuenca, garantizar los servicios en las ciudades y en las zonas rurales como resultado de haber hecho una transición en la gestión de recursos hídricos y del territorio en la propia cuenca. Y eso no se puede hacer solo desde una óptica de un ministerio de carácter sectorial. Por eso es tan importante algo que señalaba hoy la ministra Pérez de Cuéllar cuando hacía un llamamiento a que ella sola no puede, su equipo de gestión no puede. Me parece que es importantísimo el avance que se está haciendo en el Ministerio en cuanto al destrabe, a la reactivación de proyectos que estaban muertos y que en algún sentido además implicaban un uso ineficiente de los recursos. Me parece que es importante comprometerse en hacer una ejecución presupuestaria efectiva de los recursos que se hacen disponibles para los objetivos de agua y saneamiento, vincularlo a esfuerzos internacionales apoyados por la cooperación bilateral y la cooperación multilateral. Hay muchas posibilidades
que tienen que ver con trascender. Creo que es muy importante que entendamos que la mayor parte de las cosas importantes que ocurren en términos de agua y saneamiento ocurren fuera del sector. Al ciudadano, a las ciudadanas le diría el cambio climático genera algunos problemas nuevos, pero sobre todo lo que hace es amplificar la escala de problemas preexistentes. En todos aquellos lugares del país donde había un riesgo evidente de inundaciones y huaicos, el cambio climático amplifica la probabilidad de que estos eventos extremos ocurran. En todos aquellos lugares como la costa del Pacífico, donde hay sequías recurrentes y escasez estructural de agua, el cambio climático nos cambia de escala también el problema. Entonces es muy importante que en ese contexto el ciudadano tome conciencia de que cuando estamos hablando de agua no estamos hablando de una preocupación estrictamente sectorial, de un sector de actividad económica o de una cuestión estrictamente ambiental. Me atrevería a decir que no estamos hablando de un tema, estamos hablando de el tema. Si uno en algún momento no ha entendido la prioridad de este esfuerzo colectivo que hay que desarrollar desde el sector público, en sus diferentes niveles, del sector privado y desde la sociedad civil para garantizar la universalidad de los servicios de agua potable y saneamiento y el cumplimiento de 2 derechos humanos, como mínimo, si uno no ha visto todavía la prioridad como ciudadano, que empiece a pensar que 1 de cada 2 niños en su más tierna infancia en el Perú están afectados por anemia, que va a condicionar toda su vida y que esto tiene que ver con la deficiencia de los servicios de saneamiento. Empecemos a pensar sobre la contribución que hacen los servicios de agua potable y saneamiento a la cohesión social, a la cohesión territorial, que hacen al propio desempeño macroeconómico, que hacen a la mejora de los niveles educativos, la productividad de nuestra mano de obra, que hace a la competitividad de otro tipo de sectores de actividad económica, que hace a la dignidad, especialmente de las personas que padecen más la deficiencia de estos servicios, que fundamentalmente suelen ser mujeres y niños. Tenemos que ser capaces de reconocer que hay, digamos, diferencias, asimetrías claras en relación a la provisión de estos servicios y que son las mujeres las que están padeciendo de una manera más concreta. Es decir, si uno nunca llegó a preocuparse por los servicios de agua potable y saneamiento, pero se preocupó por la erradicación de la pobreza o por toda esta serie de cuestiones que he mencionado, bueno, que piense que aquí hay un esfuerzo que merece la pena. Compunche Perú, Gobierno del Perú.